La experiencia espiritual suele asociarse con una elevación por encima del ordinario. ¿Existe tal separación? El Laboratorio de Arte y Espiritualidad se reúne para indagar por la manera de ver que descubre el milagro en lo cotidiano. Digamos que la experiencia del taller yo creo que fue muy intensa. Y yo creo que, digamos, yo salí como muy conectado como a ese sentimiento de amor profundo. Y creo que el ejercicio ha sido como aterrizar eso a la vida real, un poco. A enfrentar la vida normal y sus encuentros y desencuentros, un poco, ¿no? Yo no podía empezar esto sin hacer como es un contexto para mostrar qué ha sucedido en el taller, porque he necesitado entender y comprender desde mí para poder como clarificar cuál es el mapa y cómo me estoy movilizando en este laboratorio de arte y espiritualidad. El proceso creativo para mí es como la integración de la vida entera, entonces traté de poner ahí, de explicar, y me han surgido esos tejidos en el diario, y es que todos los hallazgos, todo lo que hay alrededor, termina siendo un mapa que contribuye a la creación de las obras, y eso es inevitable, no solo lo que se vive acá, sino lo que vivo en lo cotidiano. Sí, es impresionante. Pues era como tratar de mostrar lo que sucede aquí. Exacto. Sí, como, y todo lo que, de dónde surge lo que hay, algo como... La gran pregunta es, ¿cuál es la función hermenéutica del arte? Es decir, ¿cómo podemos entender de qué manera el arte nos permite tener comprensiones particulares de la experiencia espiritual? Y bueno, nos preguntábamos cómo podemos dar cuenta de estos experiencias que son tan internas, sobre procesos tan internos, y pues por supuesto solamente aquel que lo vive puede observarlo, puede reflexionar sobre ello, puede describirlo y puede incluso interpretarlo. Así que nos decidimos a hacer un ejercicio de investigación-creación en donde reconocemos que los artistas son investigadores, son los protagonistas de la investigación. Una de las herramientas, o la herramienta más importante que estamos utilizando para poder pescar, atrapar esto que se nos escapa, que es la experiencia espiritual en el proceso de creación artística, son los diarios autoetnográficos. También en los talleres, cuando tenemos los momentos intencionados de reflexión individual o de discusión grupal, después de las prácticas, registramos en este mismo diario qué ha ocurrido para cada uno de nosotros. Los laboratorios tienen un componente que es experiencial. A partir de esas experiencias, los artistas tienen un espacio también creativo, individual o grupal. Y también tenemos unos espacios en donde podemos reflexionar de manera escrita o dialógica sobre lo que hemos vivido en las prácticas Porque compartidas. no se trata solo como de ver uno qué piensa, ¿cierto? Como de ver, bueno, yo con qué ideas vengo ya, sino que aquí en el espacio con los otros, en el intercambio de la palabra y del pensamiento con los otros, como que uno puede ir más allá. Entonces yo digo, esas decisiones, cuando te escucho hablar a ti, digo, bueno, me siento identificada, pero son decisiones que no se toman, bueno, no, ahora sí voy a ser espiritual y voy a empezar a hacer, no, eso Hoy, es por como el ejemplo, resultado estamos trabajando alrededor de lo cotidiano y lo extraordinario, la experiencia espiritual en la vida cotidiana y lo extraordinario. Cómo ocurre para cada uno. Y hay unas prácticas específicas, por ejemplo, el silencio fue la propuesta para poder sentir y vivir la experiencia espiritual en lo cotidiano.
El silencio es un prerequisito para poder crear. Sin el silencio, en mi caso, es imposible crear. El silencio realmente es una gran compañía. Es como en el silencio se dicen muchas cosas realmente. El silencio no significa ausencia de emociones, de sentido, de significado. El silencio está lleno de muchas cosas que no son visibles a primera vista. Ofrecer lo cotidiano. Descubrir las señas de lo divino en la simplicidad de cada cosa. El arte es una forma de atención plena. Nos rescata de la mirada familiar que oculta el asombro y el misterio de estar vivos. El arte nos recuerda que cada vez sentimos por primera vez el mundo. Lo saboreamos en su renovada maravilla. Siento que el laboratorio sí me ha aportado como esa atención en el momento de crear para pillarme esos momentitos. Estaba trabajando con la hojilla dorada y la hojilla dorada para mí tenía como la función de cubrir superficie, pero en medio de la reflexión que habíamos hecho del ordinario y lo extraordinario, surgió como una reflexión alrededor del color dorado y por qué era tan llamativo y cómo esto realmente no cubre, sino que tiene una naturaleza propia que se adapta de acuerdo a dónde se pone la hojilla, de acuerdo a lo que va a cubrir. Entonces la luz detrás del cuadro dorado emerge lo oculto y el dorado se oculta, queda negro, prácticamente negro, ¿sí? Pero de frente a la luz se ve solo el dorado y se pierde de vista todo lo que está conteniendo. Se oculta y se revela la naturaleza del objeto a través de cómo llega la luz. Y yo pienso que esa metáfora es ideal para la mirada. De acuerdo a cómo miramos, las cosas se vuelven extraordinarias o son ordinarias y las pasamos desapercibidas. Me gustaría leer un fragmento del diario donde hablo justamente como del proceso de composición de esto. Entonces esta fue la pieza que hice inspirado en este poema sufi. No tengo uso para este corazón amado a menos que sea para ti. Devuélvemelo o vuelve a mí. Dejarse sorprender. Reaprender a ver como si fuera el primer día. Así nace la obra. Brota el sentido. Either keep